Hola fisiconautas, hoy vamos a hablar acerca de la fuerza magnética. Empezaremos comparando los polos magnéticos con la carga eléctrica. Probablemente ustedes piensen que el concepto de polo magnético se parezca al de carga eléctrica y los polos norte y sur se puedan comparar con la carga positiva y negativa. Sin embargo, esa analogía no es correcta. Veamos por qué. Las cargas eléctricas pueden ser positivas o negativas, pero como quiera que sea, son cargas que se pueden aislar. Por ejemplo, cuando la materia está neutra, tenemos la misma cantidad de cargas positivas que negativas, pero podemos tener materia que esté cargada positivamente o materia que esté cargada solo negativamente. Es decir, las cargas pueden ser aisladas en el interior de la materia. En cambio, los imanes tienen un polo norte y un polo sur. Y no existe un monopolo magnético. Es decir, no podemos aislar un solo polo en un imán o a un imán con un solo polo. Si tomamos un imán y lo partimos, van a asomar siempre un polo norte y un polo sur. Si ese pedazo lo volvemos a partir, nos vuelve a aparecer un polo norte y un polo sur. Es decir, no existe el monopolo magnético. Entonces, no podemos comparar, como dice acá, los polos norte y sur, un imán, con la carga positiva y negativa. El campo eléctrico versus el campo magnético. ¿Qué podemos decir respecto a estos dos campos? Bien, una distribución de carga eléctrica en reposo crea un campo eléctrico y ese campo eléctrico ejerce una fuerza eléctrica sobre cualquier carga que esté presente dentro del campo eléctrico. En cambio, una carga en movimiento o corriente eléctrica, es lo mismo, crea un campo magnético y ese campo magnético ejerce una fuerza magnética sobre cualquier carga o corriente en movimiento presente en el campo. Así que tenemos dos cosas diferentes. Cuando la carga eléctrica está en reposo, genera campos eléctricos y fuerzas eléctricas. Mientras cuando la carga está en movimiento, genera campos magnéticos y eso produce fuerzas magnéticas sobre cargas en movimiento. Las características de la fuerza magnética sobre cargas en movimiento son las siguientes. La fuerza magnética, su magnitud es proporcional a la carga. ¿Qué quiere decir? Que mientras más grande es la carga, mayor es la fuerza. Mientras más pequeña es la carga, menor es la fuerza también. La magnitud de la fuerza también es proporcional a la intensidad del campo. Mientras más grande sea la intensidad del campo, mayor va a ser también la magnitud de la fuerza. Y si el campo disminuye, pues la fuerza también lo hace. La magnitud de una fuerza magnética también depende de la velocidad de la partícula. Y por último, una característica más es que la dirección de la fuerza es perpendicular al vector campo y al vector velocidad. La fuerza magnética es un vector que siempre va a ser perpendicular al vector campo y al vector velocidad. Ahora hablemos del modelo matemático de la fuerza magnética. Primero, tenemos que la fuerza, el vector fuerza, en este caso estamos hablando del vector fuerza, es igual al valor de la carga por el vector velocidad en un producto cruz por el vector campo. Es decir, hay que multiplicar a la carga, respetando aquí el signo de la carga, hay que poner el signo de la carga y multiplicar eso por el producto cruz de el vector velocidad con el vector campo.
la unidad del campo se conoce como Tesla, y un Tesla equivale a un Newton entre ampere por metro, o lo que es lo mismo, recordemos que el ampere es Coulomb entre segundo. Esto se puede desglosar así o así, es lo mismo. Pues un Tesla equivale a todo esto o a esto. También existe otra unidad para el campo llamado Gauss. Un Gauss equivale a 1 por 10 a la menos 4 teslas. Ahora, recordemos que un producto cruz se resuelve multiplicando la magnitud, en este caso de la velocidad, por la magnitud del campo por el seno del ángulo entre esos dos vectores. Es decir, esta fórmula yo la puedo escribir también de esta manera. Pero esto no se refiere al vector fuerza, sino a la magnitud del vector fuerza. Es decir, esta fórmula, si la utilizamos, vamos a obtener la magnitud de este vector. En cambio aquí, esta fórmula nos estaría dando el vector fuerza. Es decir, ya nos da la fuerza con toda la dirección y el sentido. En cambio aquí solo vamos a obtener la magnitud de la fuerza. No sabemos nada acerca de su dirección y de su sentido. El ángulo phi se refiere en este caso al ángulo más pequeño medido desde la dirección del vector velocidad hacia la dirección del vector campo magnético. Es decir, aquí esta fórmula nos daría solo la magnitud, y para conocer la dirección y el sentido de la fuerza tenemos que aplicar algo que se conoce como la regla de la mano derecha. Esa la vamos a ver enseguida. Después de analizar estas situaciones, también vamos a analizar la regla de la mano derecha para poder encontrar la dirección y el sentido de esta fuerza. Bien, antes de eso vamos a checar qué pasa cuando tenemos una carga que se mueve en este sentido, con esta velocidad, en este sentido, y tenemos un campo que también va en el mismo sentido de la velocidad. En este caso, la fuerza sería cero. ¿Por qué? Porque si aplicamos esta fórmula, el ángulo phi, que es el ángulo entre la velocidad y el vector velocidad y el vector campo, en este caso es cero, dado que tienen el mismo sentido y la misma dirección. Entonces, el seno de cero es cero y la fuerza sería cero. ¿Qué pasaría si la carga se mueve siempre paralelamente al campo, pero en sentido contrario? Bueno, en ese caso, el ángulo entre el vector campo y el vector velocidad sería 180 grados. Y el seno de 180 sería cero. Recordemos que phi es el ángulo entre el vector velocidad y el vector campo. Y el seno de 180 es cero. Nuevamente, la fuerza sería cero. En este caso, tenemos una carga que se mueve, una carga positiva que se mueve en esta dirección, en la dirección que marca aquí el vector velocidad. Y hay un ángulo phi entre ese vector y el campo, que es el que asoma aquí en la fórmula. ¿Cómo aplicaríamos aquí para encontrar la fuerza? Pues sería aplicar toda la fórmula y sustituir el ángulo que tengamos aquí. Si aquí es 30 grados, pues aquí va a ser 30 grados. ¿Sí? Otra manera de ver esta fórmula es a través de su componente perpendicular. ¿Cuál es la componente perpendicular de la velocidad? Es esta. ¿Y cómo se encuentra? Pues sería la magnitud de b por el seno de phi. Es decir, este por el seno de phi es lo que llamamos b perpendicular. Por eso esta fórmula se puede escribir de esta manera. Es lo mismo. B perpendicular es b por el seno de phi. Así ya sea que la apliquemos de esta forma o de esta, es lo mismo. Y por último, ¿qué pasa si la carga se mueve con una velocidad en sentido hacia acá, pero esa velocidad es perpendicular al vector campo? Si el vector velocidad es perpendicular al vector campo, en ese caso el ángulo entre los dos, el ángulo más pequeño, o sea, no vamos a medir de aquí hasta acá el ángulo
se mide el ángulo más pequeño entre los dos vectores, por eso dice acá el ángulo más pequeño. Es 90 grados, y 90 grados, si lo reemplazamos aquí, el seno de 90 es 1, y solo me quedaría esta parte. Por lo tanto, la fuerza en ese caso sería nada más esto, o esto por el seno de 90. Así que podemos tener varias situaciones. Aquí les ejemplifiqué lo que podría suceder. La regla de la mano derecha, ¿cómo se aplica? Bien, es muy fácil. Estos dedos, nuestros 4 dedos de la mano derecha, deben apuntar hacia el vector velocidad y se deben girar hacia el sentido del vector campo. Y entonces el pulgar nos va a indicar hacia dónde está la fuerza, la dirección y su sentido. Si la carga es positiva. Ahora, si tenemos, por ejemplo, acá que la velocidad de la partícula está por aquí, volvemos a poner nuestros 4 dedos apuntando hacia el vector velocidad y los movemos, los giramos hacia el vector campo. Y el pulgar nuevamente nos va a indicar hacia dónde está la fuerza. En este caso el pulgar quedaría señalando hacia abajo, y en este caso quedaría indicando que la fuerza está hacia arriba. No olvidemos que el producto cruz es entre estos dos vectores, y en un producto cruz siempre estos dos vectores están en el mismo plano. Por eso el vector velocidad y el vector campo están en este plano, y la fuerza está perpendicular a ese plano, es decir, a esos dos vectores. Lo mismo pasa aquí, este vector y este están en el plano, está en color rosa, y la fuerza está perpendicular a ese plano. Bien, esa es la regla de la mano derecha. En este caso, cuando se aplica esta fuerza, siempre hay que tomar aquí la magnitud positiva. En cambio, en esta fórmula tenemos que poner el signo de la carga. Aquí no importa si la carga es positiva o negativa, siempre se va a tomar como positiva. Por eso tiene el valor absoluto aquí, solo es la magnitud, siempre positiva. Por último, ¿qué pasa si la carga es negativa? Bueno, en ese caso lo que vamos a hacer es aplicar la regla de la mano derecha, y el resultado que nos arroje, lo que vamos a hacer es invertir el sentido de la fuerza. Es decir, aplicamos regla de mano derecha. Si la aplicamos aquí, la fuerza nos estaría indicando que es hacia arriba, pero como la carga es negativa, lo que vamos a hacer es invertirla, y por lo tanto la fuerza quedaría en este sentido. Aquí, en el otro caso, la fuerza indica que va hacia abajo si aplicamos regla de mano derecha, pero como la carga es negativa, invertimos el sentido de la fuerza, entonces quedaría hacia arriba. Resumiendo, para esta fórmula, cuando usemos esta fórmula para hallar la fuerza magnética, automáticamente nos va a dar la dirección y el sentido de la fuerza, porque la estamos trabajando con vectores. Pero tenemos que colocar aquí el signo de la carga. En cambio, si trabajamos con esta fuerza, la carga siempre la vamos a poner positiva, como positiva, aunque sea negativa, no se pone aquí el signo negativo. La dirección de la fuerza la vamos a encontrar con la regla de la mano derecha, la magnitud la vamos a encontrar aplicando la fuerza, la fórmula esta de la fuerza, y el ángulo, recordemos que es el ángulo más pequeño que hay entre el vector velocidad y el vector campo. De esta manera ya hemos estudiado acerca de la fuerza magnética, cómo se debe trabajar para resolver problemas, que es lo que vamos a ver después. Si les ha gustado el video, regálenme un like. Nos vemos pronto.